Muy buenos días para todos, amados. Desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas, como siempre, su servidora Miriam Camilo Rodríguez, damos inicio a nuestro programa Cristo nuestro refugio, dándole a cada uno de ustedes un cordial saludo. Vamos a iniciar con una corta oración. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te doy gracias, Señor Dios, por este tiempo especial. Que seas tú, Señor Dios, colocando palabra, colocando de tu gracia, Señor Dios, para aquella ovejita, Señor, que tenga sed y hambre de ti, que quiera conocer de ti y cada día quiera alimentarse y nutrirse de tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, te doy, Dios, Espíritu Santo de Dios, que seas tú guiándome y colocando el mensaje, Señor, que pueda ser luz de bendición para las almas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis preciosos, el tema que vamos a ver en la tarde de hoy se titula Cuando te sientes amenazado. Cuando te sientes amenazado, ¿qué será lo que tú haces cuando tú sientes alguna amenaza de algo? Quizás en ese momento nosotros actuamos por emociones, amados. Pues nuestro cuerpo es débil y pecaminoso y nosotros nos dejamos guiar por las emociones y cuando sentimos alguna amenaza o algo, nosotros nos asustamos. Esa es nuestra reacción. Pero todos nos acordamos, mis preciosos menos, muchas veces sucede de buscar a Dios, de buscar la ayuda de nuestro Padre Celestial. Se nos olvida que Él siempre está con nosotros, para quienes sí le aman, para quienes sí esperan en Él. Cuando hay personas que así no amen a Dios, Dios siempre, Él está esperando ese momento. Él siempre está llamando en que tú quieras voltear y mirarle a Él, en que tú quieras abrirle el corazón al Mesías, porque el propósito del Mesías es que todos se conviertan y que todos lleguen al conocimiento de la palabra. Esa es la demora que hay ahorita en el momento y que la hay por mucho tiempo para que nuestro Señor Jesucristo venga a recoger su iglesia. El número de creyentes que solamente el Mesías sabe cuántos son los hijos de Él, cuántos son los que se han de convertir. Por eso el Señor siempre, Él está esperando que nosotros escuchemos, que nosotros dejemos nuestra rebeldía, que nosotros dejemos de actuar por nuestra propia cuenta. Tristemente, el hombre hoy en día, tanto el hombre como la mujer, son orgullosos o son rebeldes y no quieren escuchar el mensaje del Señor. Mis preciosos, he visto muchos casos de muchas ovejitas que no quisieron escuchar del Señor y llegaron hasta el momento de la muerte. Ojalá se hayan arrepentido. Ojalá hayan dicho, Señor, perdóname, porque el Señor siempre da una oportunidad hasta el último momento para que le reciban a Él. Pero no esperemos a que llegue ese momento. No esperemos a que nos pasen cosas que no deben pasar por nuestra rebeldía, porque queremos actuar por nuestra propia cuenta. Nosotros mismos nos trazamos nuestro destino y nosotros mismos queremos hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos, pero no nos damos cuenta de que hay un Dios maravilloso, que Él fue el creador de cada uno de nosotros. El diseño que Él hizo en cada uno de nosotros fue para que nosotros fuéramos su iglesia, para que nosotros escuchásemos el Evangelio, para que el testimonio y la palabra del Señor Jesucristo se pueda seguir extendiendo a través de sus hijos, para que aprendamos a escudriñar las escrituras y ahí nosotros aprenderemos a conocer cómo es Dios, quién es Dios y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Simplemente es dejar el orgullo, dejar el ego, dejar em, ¿qué les digo yo? Que nosotros pensamos que nosotros lo podemos todos, el autosuficiente, nos volvemos autosuficientes, nosotros no, se nos olvida que nosotros no fuimos creación del mono, nosotros fuimos creación del Dios Altísimo, del Mesías, de Jehová Dios, y Él nos crió a nosotros con un propósito, no solamente para que comiésemos, trabajésemos y listo, simplemente para que nos instruyamos en su evangelio. Dios es todopoderoso, Él es sabio, Él es inteligente, Él lo puede todo, porque fue creador de nosotros y nosotros como sus hijos tenemos que aprender a conocer cómo es este Dios, cómo es mi verdadero Padre. Este Dios, para aquella persona que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, ya se convierte en un hijo de Dios.
ya se convierte en un hijo adoptado por nuestro Señor, de acuerdo a la misericordia que tuvo Jehová Dios, que dio a su primogénito para que diese su vida en sacrificio por nosotros, nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios. Entonces simplemente eso es lo que nuestro Padre Celestial quiere. Entonces para esto vamos a mirar 3 o 4 versículos en esta tarde para poder escudriñar y mirar el Señor qué ejemplo aquí nos muestra a través de su palabra para que nosotros nos alimentemos y nos nutramos y pidamos sabiduría al Espíritu Santo de Dios para poder entender cada día más el mensaje que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros veamos. Para esto vamos a ir a Lucas 8, 22, 25. Lucas 8, 22, 25. Aquí en el 22 dice: un día Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. Partieron pues mientras cruzaban el lago Jesús se durmió. Estaban en el lago ya dentro de la barca y Jesús, lógicamente me imagino yo cansado pues, de la predicación o caminando mucho, él se durmió. El propósito del Señor fue que esto sucediera. El Señor se durmió. En esto se desató una fuerte tormenta. ¿Por qué creen ustedes que sucedió esto? Se desató una fuerte, preciso cuando Jesucristo se durmió, se desató una fuerte tormenta sobre el lago y la barca empezó a llenarse de agua y corría en peligro de hundirse. Entonces fueron a despertar a Jesús diciéndole: Maestro, maestro, nos estamos hundiendo. Jesús se levantó y dio una orden al viento y a las olas, y todo se calmó y quedó tranquilo. Y después dijo a los discípulos: ¿qué pasó con su fe? Pero ellos, asustados y admirados, se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que da órdenes al viento y al agua y le obedecen? Esas son las cosas que muchas veces yo me pregunto. ¿Cómo pues, habiendo visto ya varias veces, sabían que era hijo de Dios, los milagros que le había hecho, aún todavía dicen: ¿y quién es este? Así somos nosotros. Vemos las cosas que nuestro Padre Celestial ha hecho. Podemos ver prodigios y milagros y aún todavía nosotros dudamos. Todavía colocamos en duda la soberanía de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que no está bien que nosotros hagamos. Ahora, aquí en la otra parte, volvemos a leer acá arriba. Se durmió precisamente Jesucristo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que hubo esa tempestad. ¿Para qué? Para probar la fe de los que le acompañaban. Y para que vieran el poder sobrenatural que tenía el Señor Jesucristo, y hasta los vientos y las aguas le obedecían. De esto es lo que nosotros tenemos que acogernos. Cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros nos sentimos amenazados por algo, ¿a quién tenemos que acudir? A nuestro Padre Celestial. Señor, fortalece mi fe porque mi fe es muy débil, Padre Santo. Así tenemos que decirle de acuerdo con tus propias palabras. Mi fe es muy débil, Señor, y yo me asusto como humano que soy. No hay una fe perfecta, pero eso es algo que nosotros cada día tenemos que pedir al Señor. Dios, fortalece mi fe en medio de todas las cosas que me están sucediendo. Muchas cosas, con muchas cosas diferentes, nosotros nos podemos sentir amenazados acá en la vida. Hay muchísimas cosas. La amenaza de una enfermedad, la amenaza de que quizás de pronto un ser querido sabemos que está gravemente enfermo y probablemente él va a morir, pero nosotros nos sentimos amenazados por esto porque esta persona yo la necesito, porque esta persona para mí es mi prioridad, es mi necesidad yo de tenerla. Por ejemplo, cuando es el esposo, cuando es la esposa, que nosotros pensamos que de pronto él vaya a morir porque está sufriendo una terrible enfermedad o quizás la enfermedad de un hijo. Entonces, ¿a quién tenemos nosotros que acudir?
cuando sentimos esa amenaza de que algo que nos va a suceder a nuestro Padre Celestial. Podemos estar todos los días en iglesia, podemos estar orando todo el tiempo, pero hay que mirar, mis preciosos, de qué manera es que tú estás orando. Si tu fe no ha sido fortalecida, hay cosas que solo el Señor sabe. Lo que ha de suceder, sucederá. Vuelvo y les comento cuando mi mamita se supo que estaba grave. Yo ya había hablado esto en otra prédica, se supo de que ella estaba grave. Yo sé que ya tenía ya bastantes años, pero yo no me puse a decir, no, Señor Dios, yo que te sirvo a ti, Dios, tú tienes que curarla a ella y tienes que sanarla porque es mi mamá. Esto es erróneo, amados, que nosotros hagamos esto. Yo simplemente le dije al Señor Dios, si es el momento ya. Mi mamá ya tenía más de 80 años, pero así hubiera sido mi mamá mucho más joven, muchísimo más joven, los años no cuentan ahí. Se trata de lo como nosotros le pidamos las cosas a nuestro Padre. Nosotros no podemos ponerle órdenes a nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que pedir al Señor de acuerdo a tu santa y agradable voluntad. Yo quiero que mi madre o mi esposo o mi familia, el que esté enfermo, quiero que tú le des la sanidad. No quiero que vaya a morir todavía, Padre. Lo que yo le dije al Señor fue, Señor, mi madre está grave, Señor Dios, y que se haga tu santa y agradable voluntad. Me va a hacer falta, Señor Dios, pero si ella va a descansar ya cuando esté contigo, ella va, lógicamente que todo el que ya fallece, para aquel que ha recibido a Cristo, la muerte, lo he dicho muchas veces, es ganancia. Porque el Señor allá ya nos tiene lugares en las partes celestiales. Él sabe qué lugar nos tiene a cada uno de nosotros. Eso le pedí yo al Padre Celestial, que se haga tu santa y agradable voluntad en mi madre. Y el Señor se la llevó. Mi hermano, un hermano que tengo, él no lo podía aceptar, decía que no, que era que lo habían descuidado, que los médicos lo habían descuidado, que los médicos, ¿para qué se pone uno a levantar argumentos hacia las personas? Cuando ya se llegó el momento en que el Señor nos quiere llevar, nosotros tenemos que respetar eso. Que se haga la santa y agradable voluntad del Dios de los cielos. Más cuando ya es una persona avanzada en años. Y así fuese una persona joven que esté grave, muchas veces cuando Dios se la lleva, por algo es. Dios sabe el por qué. Cuando Dios nos tiene para propósitos grandes, Él sabe por qué. Bueno, le dejaré vivir más tiempo. Pero muchas veces sucede que hay personas que están graves y no es el propósito de Dios, quizás de pronto de que esta persona viva más tiempo, porque solo Dios sabe si la ama mucho, a cuando Dios a todos nos ama mucho, pero Dios sabe de pronto que va, si lo dejo viviendo más tiempo, esta persona va a pasar por esto, va a pasar por el otro, quizás vaya a pasar por muchas dificultades, y quizás muchas veces de pronto no es la voluntad de Dios que esta ovejita tenga que pasar por todo esto. Entonces, cuando nos sentimos amenazados, ¿a quién tenemos que nosotros que buscar? A nuestro Padre Celestial. No nos dejemos llevar por el temor, mis preciosos. Siempre busquemos de nuestro Padre Celestial. Ahora pasamos ahora pasamos al otro pasaje. Por eso aquí, alarmados, dicen, maestro, nos estamos hundiendo. Nos estamos hundiendo, Señor. Y el Señor por eso le dice, ¿dónde está vuestra fe? Si cuando nosotros tenemos fe sabemos que de alguna manera el Señor nos suple. Que se acabó el mercado, que no hay dinero para comprar alimentos. ¿Qué tenemos que decir? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor nos lo dice. Que todo lo que pidiésemos con fe, el Padre de los cielos nos escucha. Y todo nos será hecho porque yo estoy creyendo que mi Padre me va a suplir. De alguna manera Él me va a suplir. Y de ahí es que yo tengo que acogerme. Yo sé que no es fácil, mis preciosos, no es fácil vivir una vida de fe, no es fácil vivir una vida de oración, porque el mundo y sus problemas
se roban nuestro tiempo, nos inquietan, nos hacen muchas veces ser ligeros de palabras, decir cosas que no están agradables delante de Dios. Pero ¿qué tienes que hacer tú, mis preciosos, cuando se te sale una palabra maldicha? Señor, yo desato estas palabras acá en la tierra como en el cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Las desato. Esto es lo que inmediatamente nosotros tenemos que hacer. Perdóname, Señor Dios, en el nombre de Jesús por lo que acabo de decir. Y nuevamente, Señor, fortalece mi fe para que yo no me asuste, para que yo no sea ligero de palabras. Esta es nuestra actitud, mis preciosos. Es un consejo muy humildemente que les doy y no soy yo la que lo da el Mesías para cada uno de ustedes. El Señor nos fortalece, el Señor nos da la fuerza del búfalo, el Señor fortalece nuestra fe, el Señor fortalece, agranda nuestro amor hacia nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a pasar acá al Salmo 91, que es precioso. Este salmo yo ya se lo había leído, pero fue la voluntad del Padre de los cielos que en este día yo volviese a leer este salmo porque es hermoso, porque cada palabra de esta tiene que ver con el mensaje que el Señor ha dado, es cuando te sientes amenazado, cuando te sientes amenazado. ¿Qué piensas tú hacer? ¿Qué haces tú? ¿Cuál es tu actitud? Entonces vamos a pasar acá al Salmo 91. Salmo 91:1 dice, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y, y el Todopoderoso dice al Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. ¿Quién decía esto? Le decía el rey David a nuestro padre. El rey David, ¿cuánto tiempo duró sintiéndose amenazado que todo el ejército del rey Saúl lo persiguieron a él para matarlo? Pero él a quién acudía, al Señor. ¿Y le sucedió algo a David? No le sucedió nada, porque Saúl quería impedir, él creía que él podía impedir que David pudiera poseer la corona que él tenía. Porque como les digo, les he dicho anteriormente, Saúl perdió su reinado precisamente porque él se sintió amenazado y él en vez de buscar a nuestro Padre Celestial, él buscó fue el adivino, la adivina. Él buscó otra cosa que no era nuestro Padre Celestial y él perdió el reinado por esto. Él se olvidó que había un Dios maravilloso, que él era el que le había dado la oportunidad de que él fuese el rey. Y así nos pasa a nosotros, mis preciosos. El Señor nos puede dar muchas cosas, pero si a nosotros se nos olvida que Él fue el que nos dio, no, así tengamos mucho, mis preciosos, ya después no tendremos nada. Yo conocí un amigo, un matrimonio, los cuales ellos, cuando yo los conocí, tenían muchas cosas, tenían casa, carro, moto, su buena empresa, tenían todo, pero ellos miraban por encima del hombro. El ego de ellos estaba levantado y eran un poco humillantes, murmuraban de la gente que no tenía y se burlaban. Pues la vida de ellos dos se convirtió en un infierno. A ellos se les olvidó que el que les dio todo fue Dios, y así como tuvieron todo, así como tenían de todo económicamente, vinieron a quedar sin nada. Ese matrimonio se separó. Hubo infidelidad del varón, infidelidad de la mujer, y se desbarató ese hogar, mis preciosos. Y perdieron la casa, perdieron el carro, perdieron la empresa y perdieron su moto. Y quedaron sin nada. Eso pasa, mis preciosos, cuando nosotros tenemos de todo y se nos olvida que el que nos da todo, el que nos da los talentos para saber trabajar, la sabiduría para saber trabajar, es Dios.
Todo le pertenece a nuestro Padre Celestial. Por eso cuando tengas mucho, no presumas estar mucho. No te las des de muchas cosas, porque un día puedes tener mucho y al otro día no puedes tener nada, amados. Cuida tu corazón de las riquezas del mundo. Cuídalo, mis preciosos, porque muchas veces las riquezas, el dinero, todas estas cosas corrompen el corazón cuando nosotros no buscamos a Dios, cuando nosotros no tenemos un corazón agradecido con Dios, cuando nosotros se nos olvida que el dueño del oro y de la plata es Dios y que primeramente debe ser nuestro Padre Celestial. Él es el dueño de todo, amados. No presumas tanto, no te las des de tanto. Sé humilde y entrégale tu vida a Cristo. Si no le quieres servir al Señor, por lo menos vive una vida en decencia. Escucha el mensaje del Señor. Escucha la dirección que Dios nos da a través de tu palabra. Escucha el mensaje. Si no tienes fe, la fe crece por el oír. Mira, la palabra del Señor por todos lados se está predicando. Se escucha por la radio, se escucha por la televisión y se escucha a través del internet. Hay muchas formas como el Señor nos ha dado ahorita en este siglo, en este tiempo moderno, y eso es una gran bendición para todos, para que tu fe crezca y se fortalezca, para que tú reconozcas y veas que todo lo que nosotros tenemos es muy precioso, todo le pertenece a nuestro Padre Celestial. Ayuda al necesitado. Piensa si tu mamá sí tiene que comer o no tiene que comer. Tu hijo, si tú vives alejado de tu mamá, de tu papá, ¿por qué no piensas si tienen mucho? ¿Mi mamita está comiendo? ¿O acaso tu hijo estás esperando que la mamá te pida? ¿Por qué tienes que esperar que la mamá o el papá te pida? Si tú como buen hijo, tú tienes que pensar, hay necesidad en la casa, hay necesidad en el hogar de mi madre. Así ella tenga un mercado, oye, yo voy a mirar a ver, yo voy a suplirle, voy a darle con gozo, con alegría. Tú no te das cuenta que si tú le ayudas a tus padres, que si tú ayudas a tu hermano, cualquier ayuda que tú des, es como si esto te lo dieras a nuestro Padre Celestial. Dios te bendice y te multiplica. Y tú no lo hagas porque Dios te multiplique y porque Dios te dé. Tú debes hacerlo porque tú amas. Porque tú amas mucho. Si tú sufriste abandono de tus padres, de tu mamá o de tu papá, tú mira, escudriña muy bien, mis preciosos. Escudriña muy bien por qué yo fui abandonado. Y si no puedo querer a mis padres, porque yo sufrí este abandono, pídele al Padre de los cielos, a Jehová Dios, que te dé, que te despierte ese amor que tienes guardado para tus padres. No esperes que tu papá o tu mamá ya no estén, que Dios ya se lo haya llevado para quererlo, ¿ya para qué? Si tú le amas, muéstrale tu amor. El amor para nuestros padres debe ser incondicional. Así nosotros hayamos sido maltratados por nuestros padres, nosotros tenemos que aprender a perdonarlos. Yo fui maltratada, muy maltratada, lo he dicho en otras ocasiones, por mi madre, pero pude aprender a amarla, pude aprender a perdonarla y lo disfruté en el poco tiempo que pude hacerlo. Porque la mayoría del tiempo yo vivía muy resentida. Yo decía, pero por qué me trata así si yo la amo? Mi corazón se dolió. Yo fui creciendo y mi corazón se comenzó a endurecer, a medida de que yo iba madurando. Y me costó mucho trabajo poder llegar al punto donde estoy ahorita, amados. Tuve que pedir al Padre, Señor, si yo te quiero servir, el amor que yo sentía por Dios era más fuerte que todo lo que yo sentía alrededor. Esto me incitó, esto me motivó a mí, Señor. Para yo poderte servir, tengo que aprender a perdonar. Pero quiero poder aprender a perdonar a mi madre. Quiero poder darle un abrazo y que yo lo sienta como hija, porque yo no lo sentía. Yo la abrazaba, pero yo no lo podía sentir.
y Dios me permitió esa dicha. Así hubiera sido en el poco tiempo que yo pude estar con ella ya sintiéndole este amor. En el poco tiempo que yo pude hacerlo, lo disfruté mucho, amados, porque Dios me permitió ver y entender que si ella hizo tal cosa conmigo, si yo sufrí tal maltrato, ella no se daba cuenta, esa era su forma, la vida la volvió a ella así. Ella no sabía la gravedad de lo que estaba haciendo. No lo hizo y las personas no lo hacen porque son malas. Lo hacen porque hay ignorancia en ellos, porque nadie les ha dicho a ellos, no está bien que hagas esto. Y esto es una herramienta muy fácil para que nosotros la tomemos de una mano y aprendamos a perdonar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a todos aquellos los que nos han ofendido. Entonces, simplemente es aprender a vivir el amor de Dios, a disfrutar el amor de Dios. Y cada que haya una amenaza en nuestra vida, ¿a quién tenemos que acudir? A nuestro Padre Celestial. Ahora nuevamente vamos a leer el Salmo 91, lo que decía David con todo lo que él fue, con todo lo que él fue perseguido por el rey Saúl. Y él decía, ¿quién puede? Dice, solo él puede librarme. ¿Quién es él? Nuestro Padre Celestial. Solo él puede librarme de las trampas ocultas y plagas mortales. Pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Mire qué hermoso dice. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen al pleno del sol. Pues 1000 caerán muertos a su izquierda, 10.000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará, lo dice el Señor. Y esto debemos tomarlo nosotros, nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido. Nosotros veremos estas cosas, porque todo el que hace lo que es malo recibirá lo justo, lo que él mismo sembró. Ya que has hecho ya que has hecho del Señor tu refugio, ya que tú has hecho del Señor tu refugio, tu protección, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a su casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Mire qué precioso. Él siempre manda ángeles para que estén con nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor y habita de todos los que esperamos en él, todos los que pedimos. Te levantarán con sus manos para que no tropieces, qué precioso, con piedra alguna, para que nuestro pie no tropiece. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque él me ama, me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con él. Lo libraré de la angustia. ¿Quién está diciendo esto? El Padre Celestial. Él mismo dice, yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré, dice el Señor. Yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida, lo haré gozar de mi salvación, dice el Señor de los cielos. Qué hermoso pasaje que el Señor nos permite leer, qué hermoso. Ahora pasamos al Salmo 118. El Señor, Él mismo lo dice, que Él nos dará, que Él nos cubrirá, que Él nos llenará
de honores. Él tendrá lugares en las partes celestiales para nosotros en el momento en que nosotros seamos recogidos a través del Espíritu Santo a encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Ahora pasamos, último pasaje, al Salmo 118, 5, 6. 118, 5, 6. En mi angustia, al Señor, Él me escuchó y me dio libertad. En mi angustia, el Señor siempre nos escucha. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? El Señor está conmigo, Él me ayuda. El Señor siempre nos ayuda en momentos de necesidad, en momentos de angustia. Bendice a tus hijos, mis preciosos padres. Bendícelos en las noches, en las mañanas, todos los días. No temas, no temas porque nuestro Padre Celestial guarda de ellos. Dile a tu hijo, que a tu hija, que nuestro Padre Celestial manda ángeles alrededor de nosotros. El Señor, cuando nosotros buscamos su protección, su ayuda, cuando nos sentimos asustados, cuando nos sentimos amenazados, a Él es el que tenemos que acudir. Tú bendícelo, Padre, bendice a tus hijos, y tu hijo bendice a tus padres. Bendice a tus amigos, bendice a tus hermanos, bendícelos a todos en tu andar diario, y lo verá que esto será de luz de bendición para tu misma vida. Continuamos acá. El Señor está conmigo, Él me ayuda. He de ver derrotados a los que me odian, todas aquellas personas que murmuran de nosotros, todas aquellas personas que no tienen nada más que hacer que solo criticar. En vez de preocuparse por su propia vida, deberían más bien de preocuparse por cambiar de actitud, porque esto no es sano para tu vida. El odio trae enfermedades, trae muchísimas cosas al alma, y esto no ha de ser bendición para ti. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Toda una vida es así. Es mejor confiar en el Señor que confiar en grandes hombres, nuevamente dice acá. Todas las naciones me rodearon, pero en el nombre del Señor las derroté. En el nombre del Señor Jesucristo derroté tras de todas las cosas que me atacaban, en los adversarios, las personas que murmuran, las dificultades, la enfermedad, la amenaza, bueno, todas estas cosas que nosotros nos hacen sentir amenazados y no nos dejan prosperar, llevar una vida de luz de bendición. Yo en el nombre poderoso de Cristo Jesús las puedo derrotar porque el Señor nos dio la autoridad para nosotros poderlo hacer. Dice, me rodearon por todos lados, pero en el nombre del Señor las derroté. Nuevamente dice acá, me rodearon como avispas, pero su furia se apagó como fuego de espinas. En el nombre del Señor la derroté. En el nombre del Señor Jesucristo. Me empujaron con violencia para que cayera. Pero el Señor vino a mi ayuda, el Señor Jesucristo. Yo canto al Señor que me da fuerzas. Él es mi Salvador. ¿Quién es el Salvador? Nuestro Señor Jesucristo. En las casas de los hombres fieles hay alegres cantos victoriosos. El poder del Señor alcanzó la victoria. El poder del Señor es extraordinario. El poder del Señor alcanzó la victoria. No moriré, sino que he de vivir para contar lo que el Señor ha hecho. Decía el rey David, el Señor me ha castigado con dureza, pero no me he dejado morir, porque luché, porque cuando recibí castigo, ¿por qué era? Porque quizás estaba haciendo algo que no estaba bien delante de Dios. Lo más importante es arrepentirnos siempre. Dice acá, abran las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias al Señor.
como el rey David danzaba y alababa al Señor cuando estaba agradecido. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que les son fieles a nuestro Padre. Te doy gracias, Señor, porque me has respondido, decía David, y porque eres mi Salvador. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo ha hecho el Señor. Estamos maravillados. Este es el día en que el Señor ha actuado. Estemos hoy contentos y felices, decía David. Por favor, Señor, sálvanos. Por favor, Señor, haz que nos vaya bien. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendícenos a ustedes desde el templo del Señor. El Señor es Dios. Él nos alumbra. Qué precioso pasaje. Comiencen las fiestas y lleven ramas hasta los cuernos del altar. Te doy gracias y alabo su grandeza, porque tú eres mi Dios. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno, decía el rey David. Acá, qué maravilloso pasaje que el Señor nos ha permitido ver a través de su poderoso Espíritu Santo en la tarde de hoy. Simplemente tú tienes agarrarse al Señor, como siempre lo digo, siempre lo repito. ¿A quién buscas tú cuando te sientes amenazado? Cuando te sientes amenazado por la pobreza, cuando te sientes amenazado por la soledad, cuando te sientes amenazado por los problemas que tú tengas en la casa, en el trabajo, en el hogar, en diferentes circunstancias. ¿A quién acudes tú? Si vas a comenzar a renegar, a decir malas palabras, a decir pobrecito yo, mire que esto solo me sucede a mí, bueno, a decir infinidad de cosas, etcétera, que no traen bendición a tu vida. No, Señor, nosotros somos humanos y cometemos errores. Lo más importante es que nosotros, en medio de la dificultad, en medio de la amenaza, es pedir al Espíritu Santo de Dios: Señor, dame sabiduría. ¿Dónde está el error? ¿Qué fue lo que yo hice, Señor Dios? Porque me siento amenazado por esto que está sucediendo. Dame sabiduría, oh Padre de los cielos, para yo saber qué hacer, qué, cómo debo actuar, qué es lo que yo debo hacer, cuál debe ser mi actitud cuando hay amenaza en mi casa, qué le debo decir a mis hijos cuando ellos se sienten amenazados. Simplemente que confíen en Jehová, simplemente que aprendan a vivir bajo los principios que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Solamente tú tienes que hacer un guerrero de oración, tomar la espada de la fe, que es la palabra del Señor, y guerrear, pararse en la brecha, interceder y orar y bendecir a tu familia, a tus hijos, que el Señor en su tiempo, en su momento, Él lo hará. No te sientas amenazado, amado. Busca al Señor en espíritu y en verdad. Él te dará sabiduría y entendimiento qué hacer. Pide al Señor que fortalece su fe. Pide al Señor que fortalezca tu amor en ti, porque es necesario. Nuevamente lo digo, mis preciosos, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo ya un tiempo en que todo se pone difícil. El mundo hoy en día no piensa sino en dinero. Ellos piensan que todo es dinero, naturalmente, que uno para poder vivir bien, más cómodamente, necesitamos el dinero, pero no que esto sea nuestra prioridad. Busquemos a nuestro Padre Celestial, dejemos que Él sea el que actúe, disfrutemos esa vida abundante como nuestro Padre Celestial quiere que nosotros la vivamos. Amados, este era el mensaje que les quería compartir. ¿Qué haces tú cuando te sientes amenazado? ¿A quién es que tienes que buscar? ¿A quién es que tienes que acudir? Mira esta palabra que el Señor manda, y ojalá sea luz de bendición para ti, y compártela, mis preciosos, compártela a otros para que otros puedan escuchar, para que otros puedan recibir a Cristo. Ábrele tu corazón a Cristo, y tú podrás disfrutar de esa vida de bendición que Jehová Dios tiene para ti, para con todos nosotros. Voy a hacer esta oración de fe para aquella ovejita que quiera recibir a nuestro Padre Celestial, y ponga en su corazón y disponga, Señor Dios, dejar que el Espíritu Santo sea el que actúe en tu vida.
Gracias, Padre Celestial, Dios del cielo y la tierra, por este mensaje, Señor. Yo clamo a ti, mi Señor Dios, porque cada vez, Señor, cada vez que tú me permitas dar el mensaje, Señor, guiado por tu Espíritu Santo, pueda ser luz de bendición, Padre Santo. Que este mensaje no llegue vacío, Señor Dios, sino que las almas día a día, Señor, puedan ser luz de bendición. Que tu palabra entre hasta lo más profundo, Señor, de sus corazones, para que puedan disfrutar esa vida abundante que tú tienes para nosotros. Te pido, Padre amado, muy humildemente, Señor Dios, de acuerdo a tu santa y agradable voluntad, que prepare lugares en las partes celestiales, Dios, para aquella ovejita que te quiera recibir en el corazón en estos momentos. Gracias, Señor, te doy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis preciosos, para aquella ovejita que quiere recibir al Señor Jesucristo, me gustaría que repitiese esta oración conmigo. Abba, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor Dios, por darme la oportunidad, Señor Dios, de conocer tu palabra. Te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como Señor y Salvador. Toma el control de mi vida y haz de mí un varón y una mujer completamente diferente. Yo me apropio del perdón restaurador por mis pecados. Sé, Señor Jesucristo, que tú moriste por mí. A través de tu sangre preciosa, tú redimiste mis pecados. Gracias, Señor, te doy. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Gracias, Señor Dios, por enseñarme que no debo sentirme amenazado, que cada vez que yo sienta amenaza, al que tengo que acudir es a ti. Fortalece mi fe, amado Dios, y fortalece mi amor a ti cada día más. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, mis preciosos, si hiciste esta oración, bienvenido al pueblo de Dios. Búscate un ministro de la Iglesia de Sana Doctrina que crea en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que te enseñe a leer la Biblia, para que te enseñe qué es una página, qué es un versículo, y así aprenderás día a día a conocer de nuestro Padre Celestial. Y tu vida será una vida de luz, de bendición, y tú puedas ser cada día más un varón, una mujer cada día mejor, de acuerdo a la santa y agradable voluntad de nuestro Padre Celestial. A donde quiera que tú vayas, tu vida puede ser luz de bendición. Y cuando ya el Señor te lleve y cuando ya el Señor te llame cuentas, el Señor te diga, tú quisiste por mí, y tú muy alegremente le dirás, yo compartí de tu palabra. O si yo no supe que compartir de tu palabra, por lo menos serví en la iglesia. O si no estoy sirviendo en la iglesia, por lo menos supe manejar, administrar mi propio hogar, mi casa, porque mira, mis preciosos, la primera iglesia que el Señor nos da es nuestro propio hogar. Como varón, el varón es el sacerdote de la casa, y esa es la primera iglesia que el Señor te da. El que aprenda a ser un buen esposo, un buen hermano, un buen padre, un buen ciudadano, ya le estás sirviendo al Señor con un corazón íntegro, sin tener dificultades con nada de, simplemente con un corazón agradecido, enseñándole a tus hijos, a tu esposa, que honren y respeten a nuestro Padre Celestial, que reconozcan que Él es el dueño y Señor de nuestras vidas, y que a Él es el que tenemos que rendirle cuentas, a Él es el que tenemos que darle gracias todos los días cuando nos despertemos, de todo lo que recibimos, nuestro alimento, cuando nos estamos bañando. Gracias, Dios, por esta agua que me das para refrescarme. Gracias, Señor Dios, por los dones y los talentos que tú me das, Señor Dios. Gracias, Señor. Nuestra actitud siempre debe ser una actitud de gracias, una actitud de agradecimiento, y así tú no te sentirás amenazado. Cuando tú te sientas amenazado por una situación diferente, difícil, perdón, por una situación difícil, ¿a quién vas a acudir? A nuestro Padre Celestial, porque a medida que tú escuches la palabra del Señor, a medida que tú escudriñes el Evangelio, las Santas Escrituras, tu fe se irá fortaleciendo, tu amor irá creciendo, y así no podrás sentir amenaza para tu propia vida. Nuevamente les digo, amados, ojalá que este mensaje sea luz de bendición. Bueno, mis preciosos, de hoy en 8 nos volveremos a ver nuevamente para traer un nuevo mensaje que sea el Mesías, iluminándome y mostrándome para que esta palabra pueda seguir siendo luz de bendición a todo el mundo. Le doy gracias a todos los países, México, Estados Unidos, Perú, Chile,
Argentina, Venezuela, Bolivia, Canadá, todos estos países donde está entrando el Evangelio. Alabado sea el Dios del cielo y de la tierra, para que esta palabra pueda seguir siendo luz de bendición para las almas. El propósito es que las almas sean restauradas. El propósito es, mis preciosos, que tú le abras tu corazón a Cristo. No es más, escucha todo el video para que tú puedas hacer la oración de fe y puedas recibir al Señor Jesucristo y puedas ser parte de la iglesia. Que la paz del Eterno sea reinando en el corazón de cada uno de ustedes. Nuevamente se despide ustedes con ustedes, Miriam Camelo Rodríguez. Estamos cerrando nuestro programa desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas. Cristo es nuestro refugio. Siempre les digo, no puede haber un refugio más restaurador que el amor de Cristo, que restaura los corazones y que nos da en medio de todas las cosas que estén viviendo esa alegría, ese gozo para seguir adelante. Él nos ayuda a vencer la enfermedad, a vencer las dificultades, a no sentirnos amenazados, sino sentirnos como hijos de Dios. El Señor Jesucristo nos dijo bien claro que en el mundo tendréis tribulación, que iban a haber dificultades, pero Él nos fortalecería. Él nos ayudará cuando nosotros le buscamos a Él. Y ahí no esperemos que nuestro Padre nos diga, ¿y dónde está vuestra fe? Mostremos que verdaderamente tenemos fe y pidámosle ayuda al Espíritu Santo de Dios, que Él es nuestro consejero, Él es nuestro maestro y Él es nuestro ayudador. Les doy un abrazo desde aquí, Colombia, para todos. Los amo mucho en el amor de Cristo. Que la paz de Dios sea reinando en el corazón de cada uno de ustedes. Los amo mucho en el amor de Cristo. Un abrazote desde acá para todos. Bendiciones para